but I'm a creep. I'm a widow. Buenas tardes. Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Valera, soy parte del equipo de Ultralab y nosotros estamos colaborando con el equipo de La Lóndiga para comenzar este año con el programa de actividades que tiene que ver con arte y nuevas tecnologías. Estas son básicamente 6 actividades durante este año que constan de una conferencia, una mesa redonda o una actividad que está abierta a todo público, como a la que estamos participando hoy. Y luego de un taller de 2 días para un público más reducido de unas 15 personas, donde se hace una introducción sobre los principales conceptos de lo que es el arte y las nuevas tecnologías. Luego, aparte de estas actividades, hay una exposición que se inaugurará el 4 de julio, se llama El artista como catalizador, comisariada en conjunto por Ars Electrónica y el equipo de La Lóndiga. Y finalmente tendremos un open call, que será una llamada abierta para una residencia que se hará en conjunto también con La Lóndiga, ¿no? Para seleccionar a un colectivo o artista que desarrollará un trabajo en esta residencia en concreto. Para el día de hoy, entonces, tenemos una mesa redonda donde hemos pensado un poco en generar un contexto histórico acerca de lo que es el arte y las nuevas tecnologías en el País Vasco, en España y en Europa. Quiero presentarles a los participantes o a los ponentes de hoy, que son Karin Olenschlager, que es comisaria, investigadora, escritora y actualmente es profesora de la Universidad Europea y fue directora de Media Lab Madrid hasta el año 2009 aproximadamente, 2006, ¿no? Entre 2002 y 2006. Okay. También tenemos a Josu Recalde, que es el decano de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco, también artista, y que nos dará una visión más local de lo que es el arte y las nuevas tecnologías. Josu se especializa en arte sonoro, si no me equivoco, y es una gran referencia para nosotros tenerlo aquí. Y tenemos, por supuesto, también a Kepa. Kepa es profesor de la Universidad Europea de Madrid, también, investigador, y ha sido coordinador de varios centros de producción en España y en el País Vasco, y va a hablar un poco de las instituciones y cómo se han desarrollado estas iniciativas de los centros de producción relativa al arte y las nuevas tecnologías. Así que bienvenidos, Karin. Buenas tardes a todos. Gracias a la Lóndiga por la invitación a estas primeras jornadas de introducción al tema de arte y tecnología. Voy a empezar con un breve repaso, cada uno tenemos inicialmente 20 minutos, un breve repaso por la historia de este siglo, intentando apuntar los puntos que me parecen destacables y significativos en la evolución de esta relación entre arte y tecnología, para luego poder debatirlo entre todos.
Si bien es cierto que en el siglo XIX se pensaba que el artista y la máquina son absolutamente incompatibles, vemos como la máquina del vapor, símbolo de la revolución industrial, empezaba a formar parte del paisaje pictórico y no solo desde el impresionismo, sino incluso antes, viendo aquí un ejemplo de una de las obras de William Turner. Esta misma máquina también protagonizaba una de las primeras películas que los hermanos Lumière presentaron en 1895 en el Café de París. Y es que los grandes avances en los ámbitos del transporte y de la comunicación afectaban a todos los ámbitos de la vida social, política, económica y cultural. Y el arte no podía estar ajeno a ello. No era necesariamente la máquina o la tecnología per se lo que interesaba al arte, sino los profundos cambios que estos medios produjeron en los modos de percibir, concebir y relacionarnos con nuestro entorno. Los cambios de nuestros parámetros espaciotemporales, el concepto del movimiento y el concepto del tiempo empiezan a notarse sobre todo a partir del impresionismo. Empezaron a brotar las nuevas ideas de la realidad del conocimiento frente a la realidad de la visión en el cubismo. Los pintores ya no trataban de representar la forma, el volumen o el color de su entorno físico. Por el contrario, intentaban visualizar las estructuras internas y las relaciones simultáneas y cambiantes entre objetos y procesos, poniendo el valor al arte como sistema cognitivo. Decía Albert Gleizes y John Metzinger en 1912: el único error posible en el arte es la imitación, que atenta contra la ley del tiempo, que es la ley. El tiempo de nuestros días, decía también Walter Ruttmann un par de años más tarde, el telégrafo, los trenes expresos, la taquigrafía, la fotografía, la prensa rápida, tendrá como consecuencia una velocidad hasta ahora desconocida en la transmisión de los resultados intelectuales. 2 años más tarde de esta declaración de Ruttmann, tanto él como otros artistas dadaístas empezaban a abandonar el lienzo y a pintar directamente sobre el celuloide, aplicando otras técnicas y prácticas para poner la pintura en movimiento a partir de 1921. Otros, como Moholy-Nagy, se abrían a las experiencias cinéticas y a investigar la relación entre los nuevos materiales de la producción industrial, la luz, el espacio y el movimiento, afirmando que las creaciones solo son útiles si producen relaciones desconocidas hasta el momento. En 1948, quiero decir hace tan solo 65 años, se anunció la invención de un minúsculo semiconductor electrónico, el transistor, que 10 años más tarde se convertiría en una pieza clave del microchip y con ello en parte del corazón de cualquier sistema informático. En este mismo año 48 coinciden otros 2 acontecimientos que anticiparían el cambio de rumbo de la sociedad industrial a la sociedad de la información. El primero es la publicación de Cibernética o el control de comunicación en animales y máquinas, en la que Norbert Wiener, uno de los padres de la cibernética, diagnosticaba que la sociedad del futuro se organizaría sobre la fuerza estructurante de la información. Y el segundo es la publicación de uno de sus exalumnos, estudiantes del MIT, el joven matemático ingeniero Claude Shannon, que publica una teoría matemática de la comunicación en la que define el byte como unidad para medir la información. Si la información había sido un término abstracto e impreciso,
hasta este momento por de pronto se convierte en algo concreto y medible, en un valor cuantificable y esencial no solo para el mundo de la comunicación, sino también para la vida. De hecho, el concepto de la información impregnó y transformó todas las áreas del conocimiento, desde la física hasta la biología, desde las artes a la economía. Y cuando James Watson y Francis Crick descubrieron el ADN en el 53, el secreto de la vida comienza a definirse en unidades de información escritos en el lenguaje de la física, entendido en términos de código, de instrucciones y de mensajes. Todos ellos palabras derivados de la teoría de la información. El arte como idea, como información o como programa o instrucción de uso de los procesos interactivos y participativos empieza a surgir en la década de los 60 en torno a fluxos y el arte conceptual. Cada medio de comunicación nuevo ha transformado la naturaleza del pensamiento humano y con ello de nuestro modo de construir y relacionarlos con lo que consideramos nuestras realidades y nuestros entornos medio y medioambientales. Así lo consideraba Marshall McLuhan en 1962, cuando planteaba la idea de la aldea global para describir la percepción de un mundo interconectado a través de las redes electrónicas de la comunicación. Un año más tarde, un joven artista coreano, Nam June Paik, inauguraba en Alemania la primera exposición de arte electrónico en la que utilizaba la información mediática como materia prima de la creación artística. Ese mismo año, Wolf Hostel exponía su decollage Sun in Your Head en New York, en la Galería Howard Weiss. Y la primera exposición de arte por ordenador en este mismo año también se celebraba en Nueva York. En el 66, en esa misma ciudad, nace Electronic Art and Technology, por iniciativa del artista Robert Rauschenberg y del ingeniero Bernd Klüver. Un nuevo diálogo empieza a surgir y articularse entre el arte, la ciencia y la tecnología, también en el Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid entre el 68 y el 72, en torno a una serie de seminarios e investigaciones sobre los distintos códigos y lenguajes, así como sobre los patrones de relación y comportamiento en el ámbito de la expresión plástica y sonora y de la arquitectura o la lingüística. Estos encuentros constituyeron un fértil semillero de ideas y prácticas que evolucionarían décadas más tarde en los más diversos ámbitos de la cultura digital. En los 70, mientras unos experimentaban con el código binario, otros comenzaron a explorar los códigos de la comunicación mediática de radio, prensa y televisión, cuestionando las estructuras jerárquicas de los media y reivindicando su democratización y socialización a través de la producción audiovisual independiente. Cada que es canal local de 74 o Distrito 1 de 76 de Antonio Montadas, así como las prácticas del vídeo comunitario de Video No en Barcelona, generaban las primeras redes de comunicación entre artistas, grupos locales y asociaciones vecinales con el fin de crear otros modos de producción y entornos de comunicación autogestionados independientes. Coincidiendo con el estudio del sociólogo norteamericano Daniel Bell sobre el advenimiento de la sociedad postindustrial o la sociedad de la información, Paik visualizaba su idea sobre la globalización de la cultura en el vídeo Global Groove y profundizaba sobre este mismo concepto en un ensayo muy significativo sobre Media Planning for the Post-Industrial Society. The 21st century is now only 26 years away, decía en el 74.
En este estudio, Pike insistió en la constitución de un Broadband Communication Network que incorporaría los campos de la videotelefonía, que es algo que existía en su momento, del facsímil y de la televisión interactiva. En este informe, Pike insistía también en la necesidad de crear una vía electrónica de comunicación global que preveía la creación de la Electronic Superhighway, término utilizado en los años 90, sobre todo por el gobierno norteamericano. Los años 80 se caracterizaban por la transición de la presentación analógica a las emergentes prácticas de la producción digital. Es la década de los festivales de vídeo y las acciones multimedia que se articulan a partir de los nuevos diálogos entre las artes plásticas, visuales, escénicas y sonoras. Los ordenadores personales democratizan el acceso a la información. Nace el software libre y el arte de la programación. La caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría coinciden en el 89 con el nacimiento de la World Wide Web y con el inicio de un profundo cambio en que las ideas seminales de las décadas anteriores se concretan en transformaciones estructurales en el plano geopolítico, social, económico y cultural, marcadas por el paradigma de la globalización y de lo que llamamos sociedad red. En esta misma década, el artista se convierte una vez más en generador y catalizador de nuevos espacios y dinámicas de la comunicación. Sus propuestas ya no consisten en la creación de objetos, sino en la construcción temporal de nuevas estructuras y canales participativos de la producción y distribución. Proyectos de Internet como The Fire Room de Antonio Mutaras o la plataforma Irrational.org de la que surge Technologies to the People en el 96 anticipan la idea de redes sociales y culturales online, así como la construcción de archivos abiertos y autogestionados años antes de que nazca Facebook o la Wikipedia, o lo que llamamos hoy social media. Uno de los hilos que conectan buena parte de las emergentes prácticas artísticas es la exploración de las correspondencias entre la base estructural y funcional de lo viviente y de los nuevos entornos digitales de la comunicación. Es la década de la realidad virtual, de los años 90, en la que la obra se concibe como un sistema abierto y masiva. El espectador ya no está delante de la obra, sino dentro de la misma, interactúa y participa en el proceso de su creación. La experiencia de un mundo interconectado, interdependiente, también genera nuevos interrogantes sobre el concepto de la identidad física y virtual, la condición humana con sus extensiones tecnológicas, la manipulación genética y las ideas y tecnologías relacionadas con la robótica y la vida artificial. Este nuevo potencial de crear y construir mundos posibles y habitables lleva conceptualmente intrínseca la cuestión de la vida. Como decía Christopher Langton, uno de los padres de la vida artificial, la vida no como es, sino la vida como puede llegar a ser. De hecho, a lo largo de los años 90, el discurso arte-vida comienza a formar parte de los nuevos sistemas híbridos de las vidas posibles. Sus propiedades ya no se definen tan solo por la simulación de la evolución y del comportamiento de los sistemas vivos en soporte digital, sino también como por la manipulación y transformación de la propia materia viva. El artista empieza a trabajar con bacterias, con
organismos semivivientes y con otras materias relacionadas con la vida, con el átomo y con los bytes. En los estudios y laboratorios, artistas y científicos colaboran en la construcción de nuevas naturalezas semi-artificiales, utilizan tecnologías de telepresencia, robótica y bioingeniería y otros dispositivos interactivos, investigando y visualizando las relaciones entre las distintas especies naturales y artificiales. Muchos creadores realizan sus proyectos con el interés de crear y explorar nuevas realidades y mundos posibles, pero con sus obras también contribuyen a reflexionar y plantear debates públicos sobre los cambios que las ciencias de la vida propician en el ámbito de lo político, económico y cultural. La conciencia de formar parte de un mundo que se está construyendo, observando y transformando implica evidentemente un cambio de perspectiva, tal y como lo planteó el cubismo al principio del siglo. Pero hoy en día, más allá de la perspectiva, también el arte está operando en el cambio de escalas. De hecho, el arte investiga y trabaja con sistemas biológicos, sociales, tecnológicos y culturales, entre las dimensiones nanométricas del ADN y las macroestructuras tecnoeconómicas de nuestro mundo globalizado. Gracias. Bueno, pues nada, acercarme esto un poco. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir. Muchas gracias también a Gustavo por invitarnos y a la Lóndiga por acogernos esta tarde, ¿no? Es para mí un placer, desde luego, estar aquí en Bilbao y sobre todo con tan buenos compañeros de mesa. Digamos que mi aportación va a estar centrada en un recorrido relacionado con los centros de producción, digamos, con los centros de producción como eje, digamos, fundamental también en el desarrollo de estas tecnologías, o mejor dicho, en el desarrollo de la producción artística con tecnología, que, digamos, que por sus peculiaridades en muchas ocasiones exige algunos apoyos más que, digamos, los que podría tener un artista autónomo en su estudio, digamos, aislado y sin, digamos, más recursos técnicos o más recursos humanos, ¿no? Entonces voy a intentar hacer un recorrido por algunos de los principales centros, con algunos ejemplos de producción, y tal vez de ahí podamos empezar a considerar cuáles son las condiciones que propician precisamente los desarrollos artísticos dentro de las condiciones en particular de este territorio, que decirle, o sea, llamarlo nuevas tecnologías, en definitiva es hablar de un territorio que es una frontera móvil, y es una frontera móvil que estamos construyendo. Y cuando llegamos ahí, digamos, a ese límite, volvemos a ampliar el límite. Por tanto, es una frontera que implica una construcción continua y una revisión continua, ¿no? Pero también implica investigación e implica interdisciplinaridad, muy a menudo, porque para llegar a ampliar esa frontera probablemente necesitemos los conocimientos de diversos campos de la ciencia o de la tecnología, ¿no? Bien. Bueno, los centros de los que voy a hablar van a ser básicamente, citar brevemente siquiera el centro de cálculo que ya nombró Karin, el MIDE de Cuenca, como también otra experiencia dentro del contexto universitario más particular, Hangar en Barcelona como uno de los centros fundamentales que continúa su desarrollo, por supuesto Artelecu, también dentro de un contexto especial, y también estará pues Media Lab en Madrid, dentro de sus dos etapas de evolución, y finalmente el Laboral de Gijón, ¿no? Vamos a ver, esto no quiere ir.
Bueno, como decía inicialmente, tenemos que citar, aunque sea por una cuestión histórica, la aparición del Centro de Cálculo en la Universidad Complutense entre el 65 y el 82, aunque en realidad fue el 62 el año de principal actividad, ¿no? Surge también de una colaboración con una empresa. No es únicamente la universidad que decide crearlo, sino que apoya esa creación IBM, dota de máquinas que son en ese momento excepcionales, que hay muy pocas en todo el mundo y que por tanto permiten unos recursos que no están al alcance de la mayoría del público. Y dentro del contexto español, en aquella época, evidentemente, las condiciones de falta de información pues hacían más difícil todavía poder generar proyectos que tuviesen alguna complejidad. Y cuando digo complejidad me refiero a implicar tanto a tecnólogos como a visiones científicas del arte, como a, digamos, procesos en red o procesos de comunicación, ¿no? Por tanto, estábamos hablando de un recurso que está aislado, que tiene una máxima dependencia de los investigadores en ese momento y que, por tanto, va a llevar un camino muy en paralelo a lo que permita, digamos, la tecnología en ese momento. Esto tiene una doble vertiente, y no solamente en aquel momento, sino posteriormente también, ¿no? Los desarrollos tecnológicos propician nuevas formas de expresión, los artistas articulan nuevos lenguajes, pero a la vez en un diálogo a veces difícil con las limitaciones que imponen esos propios desarrollos, ¿no? En ese caso también, pero tal vez aquellos artistas que tenían, digamos, una visión más cercana a los procesos y a las formas plásticas que esas tecnologías podían facilitar, sí que vieron, digamos, resueltas sus necesidades, en definitiva, ¿no? Hay un estudio bastante completo que se puede descargar de la red si alguien quiere profundizar más acerca de este centro, pero quería por lo menos citar algunos ejemplos como obras de, por ejemplo, Eugenio Sempere, como este retrato, en el que vemos esa malla que nos recuerda tanto también a producciones mucho más recientes de imagen en 3D, ¿no? O obras casi autorreferentes en el sentido de que está hablando de ceros y unos, está hablando de códigos, como esta de Guillermo Searle, haciendo una referencia a la maja desnuda de Goya, ¿no? O otro artista también trabajando dentro del contexto de la estética del momento, de esa abstracción geométrica, el trabajo de José María Iturralde, formas computables. Y José María Iturralde además realiza un recorrido creo que bastante interesante y que años más tarde aportará desde lo que se llama, mejor dicho, el Laboratorio de Luz, un laboratorio dentro de la Universidad de Valencia, un laboratorio que dentro del ámbito de la producción con tecnología en los últimos años ha sido muy activo, ¿no? Y él es casi un padre de ese laboratorio, aunque digamos su producción posterior no ha tenido mucho que ver con tecnología, sino más bien ha sido pictórica, ¿no? Y ha tenido más que ver con el trabajo de luz, literalmente, ¿no? Pero bueno, en esos momentos era el recurso apropiado para generar estas series de imágenes, de figuras imposibles, ¿no? Utilizando procesos muy, digamos, sistemáticos, ¿no? Bien, este es el estudio del que hablaba, del cálculo numérico a la creatividad abierta, y que acompañó una exposición que tuvo lugar en la Universidad de Madrid, en la Universidad Complutense de Madrid, el pasado año, en mayo-julio de 2012. Bien, otro centro también universitario. El primero tuvo un recorrido relativamente corto, unos pocos años. El segundo tiene un recorrido un poco más largo, pero yo diría que tal vez en el contexto en el que aparece tuvo cierta importancia, aunque luego tal vez las vicisitudes de las instituciones lo han hecho más difícil evolucionar, ¿no? Pero en cualquier caso el centro, el MIDE CIANZ, luego Museo Internacional de Litografía y Centro de Investigación de Arte y Tecnologías de la Universidad de Castilla-La Mancha en Cuenca, tuvo, digamos, un momento álgido entre finales de los
80 y principios de los 90, y de hecho se constituye en 1990, en primer lugar porque sirvió para hacer una pequeña transición entre lo que eran tecnologías de reproducción gráfica, que podían estar relacionadas, si queréis, con el grabado o con la litografía o con la serigrafía, que estaban, digamos, integradas en la práctica plástica común, y aquellas tecnologías que permitían procesos de reproducción sistemática, procesos tecnológicos que de algún modo emparentaban con estas técnicas tradicionales, pero que introducían nuevas posibilidades, aquellas que en definitiva iban a relacionar estas producciones artísticas tanto con la seriación como con el inicio de la electrónica aplicada a la imagen y luego la aplicación de la imagen digital y la plástica, ¿no? Y en ese contexto de transición creo que tuvo cierta importancia el facilitar a los artistas poder trabajar con tecnología sin que eso supusiera un gran problema, ¿no? Claro, la evolución de la tecnología también fue muy rápida y en muy poquitos años lo que a finales de los 80 era costoso y realmente, no digo que fuese imposible, pero sí que entorpecía mucho la producción artística, en 4 o 5 años vino a ser casi común y fácil para muchos, ¿no? Y accesible, ¿no? Por ejemplo, el uso de los ordenadores, ¿no? Por tanto, este centro, digamos que cumplía esa función un poquito, digamos, de reducto para la investigación y también, diría yo, que se alejaba de los procesos que tuviesen que ver con los procesos de mercado de la producción artística, ¿no? Por tanto, esa transición entre gráfica, electrónica, imagen digital y sistemas interactivos y NetArt se produjo en apenas 5 o 6 años y realmente si se estaba abriendo ese museo con trabajos relacionados con la gráfica más básica, utilizando máquinas en ocasiones, digamos, muy comunes como una copiadora o muy sofisticadas como podía ser pues, un Betacam en aquella época, pasó en muy poquitos años digamos, a crear obras interactivas y a facilitar digamos, recursos para crear obras en la red, ¿no? Y eso en 5 años, digamos, que supuso toda una transición, ¿no? También es cierto que los medios digitales en ese momento empezaban a requerir cada vez más la asistencia de especialistas, la asistencia de técnicos, que ya se producía, digamos, en el ámbito del vídeo, más tradicionalmente tal vez, pero digamos que al abrirse a otras tecnologías cada vez lo hacían más necesario, ¿no? El MIDE definió una serie de líneas de investigación, en parte también una serie de líneas de colaboración, y fue posible gracias a apoyos tan fundamentales como empresas como por ejemplo Canon o empresas como Epson posteriormente, pero diría que su principal ámbito de producción tenía que ver con líneas de investigación, y eso veremos que en años posteriores, especialmente en Media Lab, tendrá un desarrollo metodológico mucho más profundo y permitirá conseguir mejores resultados, ¿no? Como decía, las líneas de investigación del MIDE eran las técnicas y procesos de la imagen digital a través de tecnologías electrográficas, multimedia interactivo, la postproducción de vídeo. La idea de la telecomunicación gráfica también fue importante, que va a conectar el simple uso de un fax con aquellos usos más, digamos, más, iba a decir, antiguos, pero bueno, en realidad tienen solamente 20 años antes, como podía ser el del arte postal. Uy, se me fue. Pero conectaba el arte postal de los años 60 con la idea de trabajar con el fax en directo, con el NetArt, en esa idea de comunicar y de generar obra en la telecomunicación. Y bueno, además como centro museo con una cierta colección y con aplicaciones didácticas, pues completaba, digamos, esas funciones, ¿no? Lamentablemente ese museo dependía de una universidad que a su vez dependía de las instituciones locales, y en estos momentos, bueno, pues no tiene, digamos, las instalaciones más adecuadas ni para mostrar ni para producir a un nivel que ellos desearían, ¿no? Sigue teniendo ciertos laboratorios, pero no al nivel que estaban, pues eso, a mediados de los 90, ¿no?
Aún así, bueno, simplemente rescatar algunas imágenes para que tengáis alguna idea de lo que se podría llegar a hacer allí. Esta es, por ejemplo, una Haloid Xerox, que es una máquina electrográfica en la que, bueno, del año 58, en la que todos los procesos de una electrografía se hacían prácticamente como si fuese una fotografía, desde utilizar un fuelle con una lente para obtener la imagen y una placa sensible de selenio, hasta, bueno, fijar el tóner en un papel, ¿no? Eran todo procesos manuales. Estas máquinas, que son históricas, y otros muchos prototipos que se pudieron, bueno, que se consiguieron a través de empresas japonesas sobre todo, o alemanas, permitían a los artistas crear obras que normalmente ni siquiera se tenía acceso porque las máquinas ni se habían comercializado en muchas ocasiones, o eran muy antiguas como esta, ¿no? De aquella época, por poner una imagen, os pondré simplemente este ejemplo de una obra de Alcalá Canales, los fundadores de este museo, y que en definitiva, bueno, pues era un collage en el que vemos pues diversos tipos de lenguajes gráficos, ¿no? Otro de los centros fundamentales en esta época, y lo cito antes que Arteleku, aunque Arteleku es anterior, lo cito antes porque, digamos, su dedicación a la tecnología fue tal vez un poquito más prioritaria desde el principio, ¿no? ANGAR se crea desde la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña, lo cual implica un contexto, digamos, totalmente diferente ya de partida, ¿no? Son los artistas los que controlan el centro, son los artistas los que definen las condiciones de trabajo, las condiciones de gestión, las condiciones de producción, y eso va a implicar ciertamente procesos diferentes, ¿no? Por un lado, crean un laboratorio que no existía, pero también hay unos espacios para artistas plásticos, digamos que no hay una separación de unos y otros, sino que realmente es un centro que casi cualquier arte puede caber, y eso es, creo que, muy importante. Hay dos laboratorios que sí que exigen un poquito más de esfuerzo técnico en principio y humano también, que van a ser el laboratorio de imagen digital y el laboratorio de interacción, simplemente por cuestiones técnicas, pero a la vez también apoyan con asesoramiento que en ocasiones tiene que ver con, bueno, que un artista tiene una idea, pero no controla toda la tecnología para realizarla, bien sea la edición de vídeo o bien sea el uso de un programa de ordenador o electrónica en particular, y ese asesoramiento es posible, lo cual no significa que siempre tenga que estar ahí un grupo de técnicos atendiendo durante 365 días al año, o bueno, de lunes a viernes al menos, al público, sino que en realidad la producción, como es fluctuante y como ciertamente en los primeros años no era tan grande y posteriormente ha ido incrementándose, va a tener una estructura flexible, ¿no? Y eso creo que es importante porque implica adecuarse de una forma más o menos sostenible a los presupuestos, a la producción, ¿no? Y otro gran esfuerzo que hace ANGAR ciertamente es el de la red de intercambios. ANGAR es una puerta no solamente para producir y trabajar en Barcelona, sino para producir y trabajar y conectarse con medio mundo, porque tiene muchísimos intercambios que pueden ser más o menos fuertes, más o menos, digamos, en algunos casos con aportaciones económicas, en otros no tanto, pero en cualquier caso son puertas abiertas, y a veces para dirigirnos a un lugar lejano en el que no conocemos a nadie como artistas, pues si una institución nos ha abierto esas puertas, pues es mucho más fácil entrar, ¿no? Y en la última fase está comenzando a desarrollar también otro tipo de procesos que van desde la idea de I+D artístico, con especial énfasis en la transmisión intersectorial, como dicen, de conocimiento, y también incluso prácticas de coworking, palabra que últimamente escuchamos cada vez más y que tiene que ver con la producción, o mejor dicho, compartir los recursos básicos de trabajo entre, bueno, tal vez profesionales independientes como diseñadores, arquitectos, artistas o, bueno, gestores culturales incluso, teniendo un lugar común en el que, digamos que esa convivencia potencia la producción o la gestión o la creación de negocios incluso
más allá de lo que uno individualmente podría realizar, ¿no? De este centro me gustaría destacar al menos algunas obras o algunos momentos. En primer lugar, esa primera etapa en la que estuvo dirigido por Florence Guntín, y como artista significativo quisiera citar, por ejemplo, a Antonia Abad, creando este Sísifo del que vemos estas imágenes y que podríamos activar, pero que es una obra, primero, una obra para la red, una obra en la que, bueno, vemos a Sísifo estirando de esa cuerda en un vídeo, en una animación, desde dos puntos distantes del planeta, desde Barcelona y Wellington. Uno de los personajes está en Barcelona y el otro está en un servidor de Wellington, en Nueva Zelanda, ¿no? En ese tirar continuo e infinito, sin una solución final de Sísifo, ¿no? En esa búsqueda del descanso imposible, ¿no? Ese podría ser uno de los ejemplos de esa producción de esos años en los que el NetArt va a ser tal vez una de las fronteras en las que los artistas están trabajando. Por supuesto, Antonia Abad ha producido muchísimos otros trabajos muy interesantes posteriormente y bueno, hubo otros muchos y hay una sección dedicada al NetArt en la página de Hangar, ¿no? Vale, pues voy resumiendo. Bien. Otros artistas también dentro de esa misma época serían Conic Theater, que trabajan desde las artes escénicas y la producción de sistemas interactivos. Esto sería dentro del periodo más bien 2000-2005, con Manuel Olvera como director. Y en una época posterior, con Pedro Soler como director, se producirían otros proyectos que en paralelo también darían desarrollos como el de Hamaca, ¿no? Hamaca como una página de distribución de vídeo y creación musical, incluso online, ¿no? Independiente, y que de alguna forma evita a los artistas depender de galerías, ¿no? Bueno, de Arteleku probablemente es de quien menos deba hablar, porque probablemente el público lo conozca más, pero esa confluencia entre el origen de las artes plásticas como fundamento de Arteleku, los espacios, va a ser tal vez el eje fundamental durante muchos años, y poco a poco, a mediados de los 90, se van introduciendo talleres relacionados con tecnología, con montadas, con Celebrero, etcétera. A partir del 2000, tal vez los proyectos cada vez tienen más un carácter de red, y cuando digo carácter de red, también digo que van perdiendo la necesidad de estar en Arteleku físicamente, aquello que en los 90 era fundamental, ese espacio para la escultura, para la instalación, etcétera, luego va, digamos, diluyéndose. Y dentro de esa idea de ir diluyéndose, bueno, o ir creando redes, la Fundación Rodríguez creó, por ejemplo, Tester, uno de esos proyectos en los que múltiples artistas aportaban sus creaciones, o el grupo de Audiolab, con Xavier Arquicia a la cabeza, crea proyectos como Sueño Mapa, ese paisaje sonoro, digamos, de múltiples aportaciones, ¿no? De nuevo, una red, pero en esta ocasión con geolocalización. En los últimos años se intentó crear algún tipo de línea de trabajo, pero las vicisitudes que ha tenido Arteleku en los últimos años la han hecho bastante difícil. Pero bueno, esta es una imagen del Information Kinetics, un taller que organicé cuando yo trabajaba en Arteleku como coordinador y tenía que ver con la visualización de datos, ¿no? Intentando buscar esa conexión entre arte, ciencia y tecnología. Me queda muy poco tiempo, pero realmente creo que uno de los centros fundamentales en esta serie de centros va a ser Media Lab Prado, y especialmente de Media Lab Prado citar y destacar dos épocas, ¿no? Primera, Media Lab Madrid, que luego se transforma en Media Lab Prado, compartiendo parte del equipo en dos ubicaciones diferentes, pero compartiendo tal vez algunos ejes conceptuales, ¿no? Trabajar sobre la confluencia entre arte, ciencia y tecnología, la interdisciplinariedad, y debido a esa complejidad del campo del arte, ciencia y la tecnología, se fomentan líneas de trabajo que creo que son fundamentales, ¿no? O metodologías de trabajo, más que líneas incluso. Por ejemplo, esas metodologías que generarán talleres interactivos como Visualizar, o interactivos con Interrogante, en los que se reúnen proyectos
mejor dicho, se hace una convocatoria, esa convocatoria selecciona una serie de proyectos, se buscan colaboradores para esos proyectos y finalmente se reúne durante 15 días a un grupo un grupo nutrido de colaboradores de muchas especialidades y se trabaja intensamente. Esa metodología, que estoy resumiendo muchísimo, permitirá crear una serie de producciones que económicamente hubiesen sido casi inalcanzables en muchas ocasiones, que hubiese sido muy difícil trabajarlas de forma distribuida y que generan a su vez nuevas dinámicas de trabajo, ¿no? Dentro de esas líneas de trabajo ha habido artistas de la primera época, digamos, como Santiago Ortiz, un matemático que crea, bueno, iba a poner algunas obras, pero me parece que no voy a tener tiempo, así que simplemente lo cito. Alguien que trabaja desde las matemáticas, el lenguaje y la creación de sistemas casi autónomos a veces de narración. Artistas como Chris Sugru, que es un artista que viene de Estados Unidos y se ubica en Madrid. Parece que el camino tradicional era el inverso, pero empiezan a venir artistas de otros países. Otra obra que también intenta integrar dinámicas que tienen que ver con la vida o con la creación artificial, con la creación de vida artificial, Delicate Boundaries. O proyectos más sociales, por un lado, Casas Tristes, de creación de una plataforma crítica en torno al problema de la burbuja inmobiliaria, y proyectos más lúdicos como Lumo Blogs de grupos o mejor dicho, de artistas como Marc Canet y otros colaboradores, ¿no? Y para terminar, así en este sprint, diría que el otro gran centro, o al menos que está generando más exposiciones en una primera fase, y creo que en lo sucesivo también más producción, es la Borada Centro de Arte y Creación Industrial de Gijón, donde confluyen también varios intereses. Uno de ellos, fomentar la creación industrial, ¿no? No solamente la producción artística aislada de, digamos, el mundo económico, sino también relacionándolo con el diseño, con plataformas de producción, con el Fab Lab, etcétera. Y bueno, este ha sido un resumen muy rápido, muy acelerado, y creo que a lo mejor luego podemos hablar. Hola. Sí. Habrá ronda de preguntas después, entonces puedes ampliar alguna en concreto, porque si no dejamos a Josu. Sí. Esto tienes que leer. Mientras Josu busca comentar, comentar que mañana para el taller creo que todavía tenemos plazas, así que si alguien está interesado, pues puede escribirnos o comentarnos al final. Y les han entregado un pequeño papelito en la entrada donde, como estamos comenzando con estas iniciativas en este área en concreto, pues nos interesa, si a vosotros les interesa, pues dejarnos los datos para poderles y mantenerles invitados, hacerles seguimiento y poder invitarles a otros eventos y a actividades en este área en concreto. Josu. Eskerrik asko. Bueno, yo como soy el local, pero no hablaré en euskera, sino hablaré en castellano, ¿eh? Porque muchos locales no creo que tampoco me entiendan. He traído una línea de tiempos, un timeline, en el que justamente vamos a ver que lo local aquí ha estado muy ligado tanto con lo que Karina ha expuesto como con lo que Kepa ha expuesto, ¿no? Y por empezar, en un lugar, empiezo en el 72, pero podríamos empezar, como Karina ha expuesto, con todo el cine, una parte del cine experimental que también podríamos introducir, pero claro, por una cuestión de tiempo no empezaremos en el 72 con una parte más quizás electrónica, ¿no? ¿Por qué en el 72? Porque el 72 fueron los encuentros de Pamplona. Los encuentros de Pamplona, en el que, como hemos oído a Karin, Fluxus entró directamente a ocupar, ¿no? un espacio del arte contemporáneo, un espacio que en el País Vasco estaba de alguna manera ocupado por la tradición escultórica, sobre todo, de Oteiza y Chillida, y en ese momento, pues claro, los encuentros de Pamplona fueron, quizás fue demasiado contemporáneo para las mentes todavía del País Vasco y más para las de Pamplona.
Pues así, entonces no entendieron, popularmente no se entendió, les parecían todo majaradas. Imaginaos el 72 hablar de performance, o sea, el año 72, ¿no? Y bueno, ahí justamente estaba John Cage, que es el padre de Fluxus, con una de las conciertos performance. A ver. Estaba Esther Ferrer con el grupo Zag, que el grupo Zag era, la línea en España de Fluxus, junto a Walter Marchet y Juan Hidalgo. Entre los tres formaban el grupo Zag, que era apadrinado, por John Cage. Y también estaba Muntadas, que también participó en los encuentros de Pamplona. Con lo cual teníamos, gran parte del panorama contemporáneo, ¿no? De arte de vanguardia español y europeo, se citó el año 72 en Pamplona. Entonces, gracias al mecenazgo de un contratista, ¿no? Y gracias a la dirección de Luis de Pablo, que era un músico. Esto que fuera un músico, uno de los promotores de los encuentros de Pamplona, tiene mucho que ver con todo lo que ha significado el arte y las nuevas tecnologías, porque parece que desde la música el tiempo tiene mucho que decir, ¿no? Dentro de la creación. Y justamente aquello que encuentra el artista en las nuevas tecnologías es el tiempo. Por primera vez el artista puede manipular el tiempo, por primera vez el artista puede utilizar el tiempo como materia, cosa que hasta entonces no se podría hacer de otra manera. Con la electrónica es posible hacerlo en la música, es posible hacerlo en el sonido, es posible hacerlo en la imagen, e incluso es posible hacerlo en la tridimensión del espacio con la instalación. Y esto es algo que desde el 72 podemos ir viendo, ¿no? También en el 72 se crea la Facultad de Bellas Artes de Bilbao, porque entonces era la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Bilbao, porque no existía la del País Vasco, la del País Vasco se fundó más tarde. Y haciendo luego un poco de relación de lo que fue el 72 con lo que luego iba a ser los 80, el 79 hay un grupo de artistas que sobre todo trabajan con Muntadas, que son Eugeni Bonet, Mercader que son un poco del taller Videonou y Antoni Mercader de Videonou de Barcelona, que dan un curso en Bilbao, un curso en la Fundación BBK de Bilbao. Y a partir de ahí, digamos que el videoarte empieza a tomar también protagonismo, ¿no? Dentro de la escena artística del País Vasco. El 82, esta Arteder fue una especie de arco a la bilbaína, antes que Madrid, en el que era una feria de arte, pero en el que ya podíamos ver algunas instalaciones, entre ellas una instalación de Miquel Arce, que está aquí, la del lavabo, que luego también se volvería a presentar en el Festival de San Sebastián. Y sobre todo algo que sí tuvo mucha repercusión para todos nosotros fue el Festival de San Sebastián de 1900 a partir del 82. ¿Por qué? Porque de alguna manera también nos conectaba con toda esa vanguardia artística que ha hablado antes Karin, porque a esa organizado o dirigido por Guadalupe Echevarría y a su vez asesorada por Esther Ferrer. Al Festival de San Sebastián, durante el Festival de San Sebastián pudimos verle a Nigel Page, pudimos verle a Bill Viola, pudimos verle a Bob Wilson, cosa que era bueno, en aquella época para nosotros no existía el Guggenheim ni Internet, entonces fue un poco como la entrada, digamos, de toda una brecha, ¿no? de vanguardia artística dentro del País Vasco, porque tampoco eso lo teníamos, digamos, todavía en la universidad. Después empezaron los festivales de vídeo de Vitoria, el musical, el festival de vídeo al día de Tolosa, que también tuvo gran importancia, porque en esta primera época del festival de vídeo de Donosti, ahí empezamos una serie de artistas, pero luego en el festival de Tolosa
y el de Vitoria dio también paso a otra generación posterior, y aquí se dieron a conocer, por ejemplo, pues los nombres que hemos hablado antes, Gabriel Villota, pero también Maturana o otras, Marcelo Espósito, gente que no era del País Vasco, pero que a través de bueno, Marcelo Espósito todavía le dicen que es vasco, porque de alguna manera se dio a conocer también en Tolosa. Entonces, bueno, esto de lo local también tiene unos enganches muy extraños, sobre todo lo que se refiere al arte contemporáneo, ¿no? Y bueno, esto es, y sobre todo bueno, nace Arteleku. En Arteleku hay una serie de artistas, como he hablado. También podríamos hablar de otra generación de artistas, como es el caso del mismo Kepa Landa, o de Sergio Prego, o de Itziar Ocariz, o Nacho Rodríguez y Fito Rodríguez, ¿no? Que están relacionados no justamente el primer año, el año 96, pero más tarde durante Arteleku, íbamos a ver un poco la historia, ese otro tipo de generación y otro tipo de artistas también quizás más ligados a lo que es la tradición también del arte, ¿no? Hay que decir también, bueno, que el 96, justamente ese 96, Arteleku también era un lugar expositivo, había instalaciones y se hacían exposiciones también. El 92 surge la Asociación de Artistas Visuales de Euskal Herria, que es Medias, sobre todo constituido por artistas que vienen un poco de las nuevas tecnologías, y la performance, un poco que engloba sobre todo ese marco. Y ahí, desde Medias, pues teníamos una relación directa con algo que también ha hablado Kepa, que es con Hangar. En vez de Medias era como también estábamos asociados con la Asociación de Artes Visuales de Cataluña, estuvimos en la inauguración de Hangar y estuvimos en todo ese primer diseño del arte y nuevas tecnologías del Hangar. De hecho, algunos de los técnicos que allí están, Alejandro Posada estuvo primero con nosotros también. El 95 se hizo Ciberría. Ciberría fue un festival que se hizo en Bilbao, de una manera, sobre todo dirigido por dos personas, que era María Palier y Iñaki Pérez, que no sé si está aquí, que iba a venir. No está. Y ahí tuvimos, bueno, una experiencia extraña, porque claro, vinieron dos de las grandes figuras de esa época, que era una Peter Weibel y otro era Stellark. Stellark es la figura que hemos visto antes también, que este señor con el brazo mecánico, el brazo robótico, estuvo dando una conferencia en el Casco Viejo, en la bolsa del Casco Viejo, y solo estuvimos, creo que 10 personas viéndolo, pero es cosas de la época. Por eso digo que quizás el ser pionero tiene la desventaja de que te puedes quedar solo, ¿no? Igual, y en un sitio como Bilbao, que todavía es, por mucho que queramos, somos muy tradicionales. Y todavía lo que se compra mucho arte de colgar y arte para decorar los salones, pero todavía el arte contemporáneo creo que igual tenemos que esperar un poco más. Y en el 95, pues bueno, creo que con Peter Weibel estuvimos como 3 y con Stellar pues alguno más. El 97 es otra conexión, el grupo SEAC, que es Nacho y Fito Rodríguez, hacen uno de los primeros CD-ROMs de arte en el MIDE que ha citado antes Kepa en Cuenca, y lo producen allí. Y también construyen un poco los primeros web, la web de ellos, la web de Arteleku, y estamos hablando de que las primeras webs del País Vasco pues son del 99. O sea que cuando se empieza a hablar Internet, digamos que es ya en los años 94. O sea que ahora todo lo que nos parece ahora como ahora no podemos vivir sin Internet, pero en realidad estamos hablando de algo que hemos empezado a oír en el 94, o sea, ayer mismo, ¿no? El 2001 organizamos
una gran exposición sobre arte y tecnología en el Kutxespacio de la Ciencia en Donosti. Llamamos Arte en el lugar de la ciencia, en el que participó Kepa también, y participaron pues aquí Enrique Hurtado, Miquel Arce, o sea, muchos de los artistas, yo creo que alrededor casi de 60, ¿no? De 60 artistas entre instalaciones, NetArt, web y bueno, y alguna otra cita. Era el catálogo, tengo aquí, lo intentaremos poner en la web porque no hay nada en la web, y bueno, esto de hacer de vez en cuando una recopilación histórica, aparte de sentirse un poco más viejo, también me ha entrado la necesidad de colgar, hay que tener cosas en la web, si no existe nada, ¿no? Y yo creo que esto tuvo gran importancia, de hecho, como hoy me ha dicho uno, están todos aquí, pues claro, estaban todos los que eran hasta esa época, ¿no? Y esto, bueno, también para dar la importancia de que había, de alguna manera, que en el País Vasco, en la relación de arte, en nuevas teologías y ahora la relación ciencia, siempre ha estado muy interesada por parte de los artistas, no tanto por parte de las instituciones, y que, bueno, que aparte del Guggenheim también ha existido otro tipo de cosas, ¿no? Luego existía Disonancias, por citar Disonancias, el 2006, en el que participó otra clave, ¿no? Que es David Cuartielles, que participó haciendo una relación entonces entre arte y una empresa, ¿no? Una empresa, no me acuerdo ahora cuál era el nombre. A través de David Cuartielles es el que uno de los creadores de este chip, que se llama Arduino, que está teniendo mucho éxito entre los artistas porque, igual que se habla de software libre, se empieza a hablar de hardware libre, ¿no? Y bueno, y luego también citar al Festival ERS de Vera de Bidasoa, en el que Xavier Arquicia tiene pues gran importancia, y sobre todo en el que se dan cita a todos los artistas que experimenta con el sonido desde las nuevas tecnologías. Y para acabar, todo en los años 2000, yo creo que nosotros ahora desde la universidad hemos creado, hace 2 años se creó C3, se creó el Departamento de Arte y Tecnología. Después de la experiencia, creo que de lo largo de estos años, creo que la universidad puede ser un lugar posible, ¿no? Solo desde la docencia, sino si se abre un poco más con el resto de la sociedad, podemos crear un polo en relación a estas cuestiones, tanto de debate como de creación, y ahora justamente en septiembre vamos a abrir unos nuevos espacios allí en Lejona, directamente relacionados con el arte y la tecnología. Creo que hay que dar un salto, y esto es a nivel más de concepto, creo que hay que dar un salto en esta relación de arte y ciencia y tecnología, en pasar de ser el artista del Renacimiento, genio, con su ego, su macroego, a pasar a ser un artista que trabaja en un entorno universitario, en un entorno científico, en equipos. Es decir, tenemos que ser más conscientes de que todo este trabajo hay que hacerlo en equipos, y entonces el artista no trabaja solo, por mucho que ponga su nombre. El artista necesita de matemáticos a veces, otras veces va a necesitar de ingenieros, otras veces va a necesitar de físicos, y entre todos ellos pueden aportar, ¿no? Nuevas relaciones, ¿no? A todo esto que llamamos arte, ciencia y tecnología, que en realidad lo que aporta a la sociedad son nuevas representaciones de sí misma, unos nuevos espejos para que se mire la sociedad de una manera crítica, ¿no? Que es lo que siempre ha hecho el artista, yo creo que desde que en Santimamiñe pintaban, o en las cuevas, ¿no? Pintaban con carbón, ¿no? Es que caso. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta? Ok.
Ok. Yo tengo mucha curiosidad por saber qué planteamiento tenéis ahora en estos nuevos desarrollos de laboratorios y, como has dicho, de conectarlo con la sociedad más allá del entorno académico. ¿Qué planificáis? Bueno, hay en la Universidad del País Vasco en este momento hay un proyecto desde se llama Polo de Excelencia, que se llama Euskampus, y que es que se encarga de relacionar la universidad con la sociedad. Con la sociedad quiere decir sociedades, empresas, asociaciones, la sociedad en general, con ese tejido, digamos, social. Entonces, esta plataforma nos va a permitir un poco crear un polo que ha nacido, que se llama, dentro de Euskampus hay diferentes polos, unos más tecnológicos, otros más de salud, y hay un polo de creatividad. Dentro de este polo de creatividad queremos enmarcar este tipo de cuestiones. Entonces, yo creo que ahí es donde podemos entablar un feedback real, no solo con lo que es la docencia, digamos, de la docencia de grados o posgrados, sino con otro tipo de cuestiones más de creación directa con agentes de la sociedad, ¿no? Espérate un momento, te vamos a pasar el micrófono. Que no. Espacio que habéis ahora abierto, digo, si tenían que estar matriculados en la universidad o los que ya hemos pasado un poquito todo eso, podemos también colaborar o aparecer, o si está abierto un poco a... Precisamente este es un poco para relacionar gente de la universidad con gente que no es de la universidad, pero claro, eso hay que darle forma, ¿Vais a comenzar en septiembre? Hay que darle forma de asociación o hay que darle forma jurídica, no lo sé, pero se está estudiando, hay personas trabajando en ello, y en el que si queréis conectar, luego os doy la referencia. Vale, es que ricasco ahí. Yo cabe decir que la idea de los talleres que se inician aquí en Alhóndiga son muy introductorios, ¿no? O sea, son muy, muy introductorios, están abiertos, aunque a un grupo pequeño, los que vienen después de estas sesiones, y que me imagino que tendremos un puente muy claro, ¿no? con la universidad, porque este va a ser un punto de poder también acercar al ciudadano, ¿no? En general, que quiere enterarse de cómo funcionan estas tecnologías en general y el arte, y las nuevas tecnologías o el arte contemporáneo, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, simplemente, ¿quién va a impartir los talleres de artes y nuevas tecnologías de mañana y pasado? Los de mañana y pasado lo hacemos nosotros de Ultralab, a Abelardo Gil Fournier, que es artista sonoro y programador y músico, y yo en particular también, que siempre tengo una visión más técnica de organización y gestión de coordinaciones técnicas de espacios, pero claro, es un enfoque, como decíamos, muy introductorio, más de contar en qué consiste, o como cuando tú quieres crear algo, con qué arrancas, cuáles han sido otras obras también que son indicativas de lo que se puede realizar ahora, ¿no? Y son ejemplos, claro, ya tenemos 10 horas para trabajar, entonces claro, es más intenso y puedes por lo menos descubrir algunas herramientas, y es como una referencia también a los siguientes talleres, ¿no? Que luego tendremos un taller que será arte interactivo, donde David Cuartielles justamente hace la conferencia inicial. Después tendremos a Cris Ugrue y a Arturo Castro en también un poco arte interactivo y coding, ¿no? Con la parte de Open Frameworks, y luego tendremos un poco de fabricación digital también. Entonces hacemos un recorrido general, ¿no? Coding y processing, etcétera, ¿no? Estarán anunciados, algunos ya están anunciados. Importante que son 15 participantes con los que queremos empezar a trabajar con esa comunidad para hacerse una idea, y que ya realmente el equipo de la Alhóndiga ya para 2014 sea capaz de trabajar más con un entorno local, ¿no? Que con nosotros. ¿Va a haber varios talleres sucesivos? Sí. Mañana y pasado. Exactamente. Mañana es una introducción general donde se hablarán de todas las tecnologías. Es una introducción a todo lo que incluso y apuntará a las siguientes actividades, ¿no? Esta es la primera, son 6 en concreto, y todas comienzan con una
con una presentación abierta al público, ¿no? Como esta, para poder también llegar a todo público, ¿no? Y relacionarnos de otra manera, ¿no? ¿Alguien más? Bueno, hola. Quería saber, es que habéis hablado del punto de vista del artista, que las nuevas tecnologías han sido como cada vez más accesibles para ellos y para hacer arte. Y yo quería saber, porque, bueno, para mí el arte también es la cuestión del espectador, y si desde este punto de vista no ha sido una ruptura o un quiebre, eso, de la tecnología al servicio del arte. No sé si me entendéis bien. ¿Entiendes un poco la pregunta? ¿O la formulo de otra manera? ¿Sí? Yo creo que yo sí. Bueno, yo primero te digo a ver si he entendido la pregunta. Bueno, hablas de si la relación, lo que ha supuesto las nuevas tecnologías en relación al espectador, ¿no? La relación. Hombre, para mí el hecho, digamos, el mayor logro, no sé si decirlo logro, o bueno, diferencia que tiene el trabajar con nuevas tecnologías respecto a las artes tradicionales es justamente eso, que muchas veces sin el espectador no existe la obra. Las obras muchas veces son obras totalmente interactivas, es decir, que solo se pueden, solo funcionan con la presencia del espectador y con la participación del espectador, sobre todo durante una época, ¿no? Pero bueno, yo creo que cada vez la tecnología se ve menos al espectador, cada vez está más escondida, pero existe, ¿eh? Cada vez hay más obras que muchas veces tienen apariencia muy clásica, pero detrás hay más tecnología que la que podía existir en muchas instalaciones de los años 60, 70. Pero bueno, el artista también siempre va a tener esa dialéctica, ¿no? Esa de decir, bueno, me puede la tecnología o me puede el concepto, ¿no? Y ese diálogo se da a la vez desde el autor que crea, como la del espectador que se enfrenta a esa obra, ¿no? No sé si iba por ahí la pregunta o no. Hola. He visto en la exposición que el arte ha estado muy relacionado con las tecnologías básicas de medios audiovisuales, pero yo quería saber cómo van a interrelacionarse, sobre todo de cara al futuro, con otras tecnologías que están más relacionadas con la arquitectura y la ingeniería, que se han transformado en arte. Verbigracia lo tenemos aquí al lado, Moneo, Guggenheim, etcétera. Bueno, la verdad es que yo no sabría decir, no sé vaticinar el futuro, pero ciertamente la interdisciplinariedad en la tecnología y por tanto, digamos que la conexión de diversos sistemas tecnológicos con otros ámbitos de la sociedad, tanto sea la arquitectura como sea el urbanismo, como sea cualquier tipo de producto, son cada vez más comunes, ¿no? De hecho, hay líneas de investigación que hablan precisamente de arquitectura inteligente o de cosas que piensan, ¿no? O sea, trasladar la capacidad de computación, la capacidad de procesar información a objetos o a sistemas de todo tipo, ¿no? Por tanto, probablemente cada vez veamos más, aunque de forma tal vez discreta, los procesos que permiten los ordenadores, y cada vez estas pantallas o esas cajas que son los ordenadores actuales más comunes sean menos importantes, y probablemente los procesos más específicos estén integrados en el día a día cada vez más, ¿no? Por tanto, probablemente veamos cada vez más integrado en nuestra vida los procesos de computación, de información. Y bueno, no sé si hay alguien que quiera aportar alguna cosa más. Sí, yo respecto al Guggenheim, el Guggenheim sería imposible
haberse realizado sin el CATIA, que es un software que estaba ideado para los barcos, para construir barcos. Una ingeniería, sobre todo por las cuestiones de las dobles curvaturas que a Gehry se le ocurrió, ¿no? Entonces, bueno, eso estaba, en principio, la fabricación de barcos sí existía, pero no existía para fabricar casas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa relación ha empezado y será imparable, claro. Si me permites, incluso había empezado hace siglos, porque Leonardo da Vinci, aparte de ser una persona que se dedicaba a las artes, estaba muy relacionado también con los medios tecnológicos. Yo diría que el arte de todos los tiempos ha estado muy relacionado con las tecnologías de la construcción y la comunicación disponibles en cada momento. Y hoy en día para el artista es importante participar de esas arquitecturas de la comunicación relacionadas con la informática y la telecomunicaciones, porque de alguna manera configuran la base estructural y la dinámica funcional de lo que nos define como seres humanos, lo que define nuestro campo de interacción, lo que define nuestro espacio habitable y me parece muy importante, además los artistas, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las tecnologías habían mostrado su poder más destructivo. Antes la tecnología siempre estaba asociado al concepto del progreso y de repente se asoció al concepto de la destrucción total, lo que se convirtió para el arte en un compromiso para humanizar las tecnologías y participar en su desarrollo, ¿no? Y en el uso de los medios para mejorar la calidad de vida, sobre todo de las personas, ¿no? Hola, buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta a los cuatro, en general. Quería que me comentaseis cuál es vuestra idea de cómo acercar esta nueva tecnología al público, es decir, a la persona usuaria de este arte, no al que va a una galería ni al que va a un museo, sino el que va a comprar, por ejemplo, una obra y quiere tenerla en casa. Josu ha dicho que nosotros somos tradicionales y que tenemos las paredes para colgar cuadros. Entonces, a mí me gustaría recordar, por ejemplo, Bolster tiene un museo precioso, no se ha hecho referencia a él, y todas las artes que se pueden pensar en este momento ya las tenía este señor ahí. ¿Cómo llevar nosotros, por ejemplo, una persona que crea ese maravilloso coche con esas palas que están en funcionamiento permanente y que están lavando los platos, cómo acercar un tipo de obra así al público? Al público que va a decir, quiero llevarme esto. Estamos igual pensando siempre, sí, crear, pero hay que acercarse a la sociedad. La sociedad lo ve, pero tendrá que tener un lugar para poder disfrutar. Y no todo el mundo tiene esas posibilidades. Entonces, quería saber tanto desde el punto de vista técnico o desde el punto de vista de la universidad, de Josu, qué proyectos hay, o de la comisaria, cómo acercarnos a la gente. Y que la gente empiece a decir, me gusta y quiero tenerlo y quiero disfrutarlo. Por eso dices que es performance y tiene que requerir al espectador. Pero es que si no contamos con a esta gente, que es la gente de calle, este tipo de arte igual no tendrá tanta consideración o tanta trascendencia y tendrá que volverse otra vez a la época del arte realista, de ver el hiperrealismo en un cuadro. Esa era la pregunta, nada más. Vale, primero te doy toda la razón. Al museo al que te refieres, el Museo Malpartida de Cáceres, un museo Fluxus, aquí en España todo un lujo, porque es un museo que se creó en el 76 y que tiene
una de las colecciones más interesantes y más frescos relacionados con esta época, y donde se ve toda la vigencia que sigue teniendo una obra, un movimiento y unas obras que en su momento no necesariamente se entendieron. Respondiendo a tu pregunta, no sé qué decirte, porque desde que organicé las primeras exposiciones de videoinstalaciones en el 86, nunca he tenido el problema del público, sino todo lo contrario, sobre todo un público joven que no tenía en aquel momento costumbre de visitar un museo. También había mucho reparo frente, digamos, llevar a los niños a los museos para ver cuadros, porque no conectaban con una serie de imágenes que, siendo de vídeo y siendo instalaciones, para una determinada generación de público ha sido una conexión inmediata, y en su momento tuvimos unas respuestas por parte de institutos y colegios como muy asombrados sobre esas ganas de volver al museo después de haber visto ese tipo de obras. Yo creo que no, quizás hay allí, relacionado con esta pregunta, puede haber un problema generacional, que determinadas personas de determinadas generaciones tenemos ciertos problemas de acercarnos y entender, porque nuestro mundo, nuestros parámetros visuales han sido distintos. Pero hay una generación, además un público masivo, que visita este tipo de exposiciones, que participa de ello y que luego tiene problemas entrar a otras exposiciones donde no puedes tocar, donde no puedes participar, donde no puedes experimentar y formarte parte de un proceso que está ocurriendo. Yo creo que hay en parte un problema generacional en cuanto a la percepción de determinado tipo de obra. Y luego también hay que tener en cuenta esos nuevos espacios que ofrecen las propias redes, donde hoy en día podemos encontrar una cantidad ingente de vídeos y de propuestas sonoras de todos los tiempos, de todas las generaciones, de cine experimental, los años 30. Hay mucho material disponible. Quizás vosotros queréis ampliar esta respuesta. Yo la respuesta, si fuera hace 20 años, sería siempre la educación, la educación, la educación. Pero ya después de tantos años no sé si solo educación tampoco puede ser. O sea, no todo pasa por la educación. Era una idea muy romántica. Pensábamos todos que a través de la educación íbamos a poder llegar, ¿no?, a todas las generaciones, pero claro, la educación es puntual en un proceso de la vida de una persona y no es general, no se puede generalizar como un virus, ¿no? En lo de Bostel, totalmente de acuerdo, y Miquel va a ir, creo que esta semana, con un autobús con nuestros alumnos a Bostel. Ya lleva todos los años, o sea, pasa que no podemos llevar a todo Bilbao, pero bueno, no estaría mal. Y bueno, y a través, yo creo que sí es muy importante la difusión, la educación. Yo creo que al final es una idea por una parte romántica, por otra parte contemporánea, tanto Boyce como Oteiza, ¿no?, que decían que la finalidad del arte va a ser es la educación. La finalidad del arte es que primero el artista con su creación aprenda, y después de que ha aprendido, todo lo que ha aprendido vuelque al público, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad del arte, que es la idea de un arte muy diferente al arte que se puede colgar. Por eso estaba hablando yo del arte que se pueda colgar. Es decir, es una idea del arte de transformar a los individuos. Si quieres cierro yo ya, luego ya. Bueno, desde mi punto de vista es una pregunta compleja porque tiene como respuesta un campo de producción muy complejo también. En primer lugar, no tenemos un solo tipo de producción artística, quiero decir, también hay objetos
dentro de la producción de nuevas tecnologías o que tienen, digamos, un resultado físico tangible y casi colgable o colgable, literalmente. Pero probablemente tenemos otros muchos tipos de producción artística. Probablemente el cambio de paradigma más importante que se está produciendo desde mi punto de vista en estos últimos años es cambiar de una producción de objetos a generar procesos. En los procesos tenemos procesos que van desde aquellos más cercanos a las artes escénicas, en cuyo caso posiblemente llevárnoslo a casa no sea lo más importante, sino disfrutarlos en el lugar, en el momento, y otros procesos que tienen que ver tal vez con la participación. Y a veces la participación no es únicamente cuando vamos a un museo o a una galería y vemos cómo algo funciona y se activa y reacciona ante nosotros y dialogamos con esa obra o construimos un significado si quieres, pero pueden ser otros niveles de diálogo y de producción y de procesos, como por ejemplo aquellos en los que podemos participar en la red o aquellos en los que incluso podemos, antes cuando hablaba de metodologías, que me parecía que era muy interesante lo que se estaba haciendo en Media Lab Prado ahora mismo, tenía que ver con las metodologías de producción, y esas metodologías de producción, digamos que por la propia necesidad de afrontar temas complejos, implicaban el diálogo entre especialistas. Por ejemplo, si el proyecto tenía que ver con una cuestión sobre la naturaleza, vamos por caso, la aportación de un biólogo a un artista seguramente va a serle muy interesante y va a ampliarle muchísimo su perspectiva, pero la aportación de un ingeniero para relacionar las ideas de la biología con las ideas o con las formas, digamos, de expresión de esas ideas, pues generaría un triángulo muy interesante. Pero es que además podía haber otra tercera persona que pueda ser una persona del público que en diálogo con estas otras tres esté aportando sus ideas desde una perspectiva más lejana. Este tipo de dinámicas de producción se están dando en Madrid y se están consiguiendo resultados, desde mi punto de vista, insospechados y convirtiendo este centro en un centro de referencia al que vienen artistas extranjeros habitualmente, cosa que antes no pasaba. Entonces, tal vez digamos que los resultados del ámbito del arte en este campo de los procesos y las nuevas tecnologías, digo, que van cambiando y por tanto son frontera móvil, que lo que hace 10 años era digamos, la frontera límite de la complejidad ya está integrado, van a ser siempre más basados en esos procesos y por tanto es posible que haya que cambiar no solamente la forma de acercar al público, sino también el público ver diferentes formas de disfrutarlo. Y en ese sentido, bueno, yo no me preocuparía demasiado en querer tener en mi casa un Bostel, porque igual Bostel tampoco lo pensó para que lo tuviésemos en nuestra casa. Y a lo mejor, tenemos que pensar o incluso demandar a los artistas obras que tengan ciertos formatos o según nuestros intereses, si es que ese es su interés, ¿no? Si quiere usted colgar algo, a lo mejor puede generarle una obra que tenga ese formato, pero a lo mejor en el proceso de producción se han empleado pues todo este tipo de tecnologías o de procesos de diálogo entre arte y ciencia que a lo mejor sí que han llegado a expresar la misma idea. Pero a usted igual le interesa algo que se pueda colgar y a un centro como este igual le interesa algo que 200 personas puedan participar y niños pequeños puedan interactuar y personas mayores puedan aportar y se generen diálogos. O sea que, quiero decir, el panorama es muy amplio, muy complejo y por tanto muchas las posibilidades. Vale, creo. Gracias, Kepa. ¿Quieres decir algo? Sí, me gustaría añadir un punto más relacionado con esta pregunta y cómo me lo puedo llevar o se puede llevar a casa. Sí hay galerías que trabajan con este tipo de artistas y obras interactivos, tanto a nivel nacional como también en el ámbito internacional, y te permiten pues tener obras interactivas incluso para colgarlo en la pared. Así que hay para dar como información está la Bitforms Gallery en Nueva York, que tiene además una espléndida página web donde puedes ver cómo
los vídeos de todos y cada uno de las obras, y que tiene tanto obras de artistas que empezaron en los años 60 a trabajar con sencillas obras gráficas en los ordenadores de aquella época, hasta instalaciones interactivas de una cierta complejidad, pero te lo puedes llevar. Y en Madrid hay una galería, la Max Estrella, y otras tantas que también te permiten pues ver cómo puedes interactuar, cómo te puedes relacionar con la obra, que tiene un formato para tenerlo en tu propio espacio, ¿no? De todas maneras, yo para agregar finalmente algo, desde el punto de vista técnico, ¿no? Que eso es importante cuando tú vas a... O sea, si lo que quieres es adquirir algo en concreto, y es que, o sea, el arte que tiene implícito un elemento activo relacionado con la tecnología es efímero, o sea, hay obsolescencia, ¿no? Entonces tiende a que inclusive una película que compras ahora que ya no lo puedes reproducir en tus antiguas cosas, ¿no? Entonces tienes un elemento que ya no puedes reproducir, ¿no? Entonces, vale, o sea, puedes llevarte algo en algún momento, pero teniendo claro que tiene también una duración simplemente en el tiempo que no va a permitir que tú puedas tenerlo, ¿no? Entonces lo documentas, o sea, tienes otra forma de mantenerlo vivo, pero es también un debate que hay en el tema de la restauración relacionado con el arte y las nuevas tecnologías, que yo soy el que tengo la posición de que no se restaura, o sea, que no tiene sentido, ¿no? O sea, porque inviertes mucho más en intentar restaurar o mantener algo que usó, ¿sabes? La tele de Nam June Paik, que ya no puedes, o sea, no puedes rearmar, ¿no? O sea, se cuesta más dinero mantenerla que transmitir la idea de lo que él quiso contar en algún momento en lo que él participó, ¿no? Y entonces eso es importante, ¿no? Es como cuando si es un objeto en concreto, ¿no? Y luego es muy importante el tema de la participación en ese sentido, ¿no? Que ahora las mediciones de algunos, de hecho le preguntas a alguno de los artistas si ha pensado cuánto tiempo va a durar y tal, y que no se lo plantean, ¿no? Porque tal vez algún artista que trabajaba en concreto hace unos años tenía muy claro que esto que se hacía para que perdurara en el tiempo, pero ahora no. No sé. Bueno, yo creo que hacemos la última pregunta ya, porque ya es un poco tarde. Bueno, pues si no hay más preguntas, muchas gracias Kepa Landa, muchas gracias Josu Recalde, muchas gracias Karin Olenschlager, y gracias a la Lóndiga por invitarnos. Y les recuerdo que se pueden poner en contacto con nosotros, porque todavía no sé si hay cupo para mañana para el taller, que como les comenté es de iniciación, o sea que no se preocupen, no es una cosa muy compleja. Y recuerden la hoja de datos, por favor, quienes son ya socios simplemente pueden poner el número del carnet, y quienes no, quien lo ha olvidado, pues colocar su número de identificación y ya está. Muchas gracias. Hasta luego.